Bueno, vamos a continuar siempre con la parte de los polinomios de Hermite. En la videotutoría anterior estuvimos viendo un ejemplo de cómo analizarlos, ¿no? Ahí en la plataforma van a tener disponible un documento y les va a quedar en esta ocasión que desarrollen ustedes como tarea paso a paso el ejemplo 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 que está ahí, ¿verdad? Ahí está, se puede decir que está resuelto, ¿no? Pero hay algunos elementos que no se calculan, que no se hace referencia del cálculo, entonces yo quiero que ustedes lo hagan paso a paso, ¿verdad? Son 3 ejercicios que tienen que calcular, en donde tienen que analizar, pues, ese polinomio, ¿verdad? Acuérdense de que el polinomio de Hermite lo que nos dice es que si nosotros tenemos una función evaluada en un determinado punto o evaluada en dos puntos y de igual forma tenemos su derivada evaluada en determinados puntos, podemos encontrar un polinomio de Hermite, el cual, bueno, un polinomio en general, el cual pues haciendo uso del proceso o de la interpolación de Hermite, nos aproxime a la función original, porque en su defecto no conocemos esa función, pero sí podemos aproximarlo utilizando ese polinomio, ¿no? Lo vimos en un ejemplo. Les voy a colocar otro ejemplo ahorita para que tengamos, pues, de igual forma un auxilio de cómo poder resolver los ejercicios que ahí les van a quedar, ¿verdad? De hecho, son bastante similares. Acuérdense que la idea no es tanto que ustedes veamos la parte teórica es bastante fuerte y es analítica, ¿no? Es decir, que muchas veces puede ser que no entendamos tal vez muchos signos o muchos símbolos en los cuales pues se va desarrollando la interpolación, pero ya cuando nosotros hacemos un ejemplo práctico, pues ya vemos de que es un poco más accesible, ¿verdad? En este caso, pues, para hacer la interpolación de Hermite, si ustedes se recuerdan, pues necesitamos prácticamente la derivada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos utilizando los valores siguientes, los valores anteriores, pero haciendo referencia a la derivada, pero esa derivada pues es una derivada prácticamente numérica, ¿sí? En otras palabras, pues utilizamos valores de la función que se han calculado previamente, efectuar los cálculos posteriores, ¿no? Y eso es lo que conocíamos anteriormente como diferencias divididas. Esas diferencias divididas son las de forma subsecuente se va calculando, utilizando de igual forma el producto en diferencias de la variable con respecto a cada uno de esos valores que vamos encontrando y también con respecto a los valores de la función evaluadas en determinados puntos. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo, el cual pues este otro ejemplo nos permite analizar de una forma particular, similar a lo que vimos anteriormente, de la interpolación de Hermite. Y también tenemos una aplicación acá de cómo... La interpolación, en este video vamos a aplicar lo que se conoce como método.
Bueno, acordémonos que inicialmente para poder aplicar el método duplicamos los elementos, ¿verdad? Tenemos la función original evaluada en este punto x0, 1 y la función en x que es en 0 y en 3. Es decir que si yo evalúo f de 0 me da 0 y f de 1 me da 3. De igual forma, si yo tengo la derivada, es la derivada evaluada en 0 es 1 y la derivada evaluada en 1 es 6. Entonces, duplicamos, como lo vimos anteriormente, duplicamos los elementos x0, x0, x1, x1, son los elementos que tenemos ahí. Tenemos inicialmente la función evaluada en x0 es 0, la función evaluada en x0 pues también es 0, en x1 vale 3 y en x1 vale 3. No doblemente se repiten otra vez estos valores dado que han sido repetidos los elementos x0 y x1, ¿no? Bueno, encontramos el primer valor. Bueno, x0, x0, tenemos ahí la derivada evaluada en x0, ya vimos que vale 1, es este valor que tenemos acá, ¿sí? Y después hay que utilizar los elementos de las diferencias divididas. Acuérdense, es la función, aquí tengo la función de x0, x1, es la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x0, es decir, función evaluada en el último menos la función evaluada en el primero, sobre el último menos el primero. Y eso nos da un valor de 3. La función evaluada en x1 es 3. Evaluada en x0 es 0, entonces me queda aquí 3 menos 0, eso es 3 en el numerador. Y en el denominador tengo x1 menos x0, que es 1 menos 0, eso es 1, entonces me queda 3 sobre 1, eso es 3, el valor que tengo acá. Lo mismo que tengo acá, la función de x1, x1 es f' de x1, ¿sí? Y eso me da 6, es el valor que tenemos aquí, ¿no? Es decir que aquí colocamos el primer valor de la derivada, aquí colocamos el último, y este valor es el que hemos interpolado, ¿sí? Bueno, lo mismo tenemos acá en las segundas diferencias divididas, que no es nada más que la derivada, ¿verdad?
tenemos f de x0, x1, que es este, f de x0, x0, que es el anterior, entonces sería 3 menos 1, aquí sería 3 menos 1, 2 en el numerador, y aquí sería el último menos el primero, que sería x1 menos x0. x1 es 1 menos 0, entonces me queda 2 sobre 2 menos 0, perdón, 1 menos 0, eso es 1, entonces 2 sobre 1, eso es 2. Entonces, en este caso, la diferencia dividida que le corresponde, acuérdense de que siempre dejamos un renglón, ¿verdad? Un renglón y utilizamos el siguiente. Veamos el siguiente, tenemos la diferencia dividida, ahora x0, x1, x1, ¿sí? Entonces utilizamos las dos anteriores, observen acá, tenemos 6 menos 3, eso sería 3 en el numerador, y tenemos x0, x1, x1 vale 1, x0 vale 0, entonces sería 1 menos 0, entonces me queda en el numerador 3 sobre 1, entonces me queda el valor de 3. Y por último tenemos la última diferencia dividida, que hacemos exactamente lo mismo, es x0, x0, x1, x1, o sea, estos elementos que tenemos acá, que no es nada más tener x0, x1, x1, es este menos x0, x0, x1, ¿sí? Sobre este, ¿sí? El último menos el primero. Entonces este es 3, 3 menos 2 es 1 en el numerador, y en el denominador tenemos x1 menos x0, 1 menos 0 también es 1, entonces me queda 1 sobre 1 y eso vale 1. ¿Okay? Observen qué es lo que tenemos acá. Bueno, de manera general, es polinomio c sub 0 más c sub 1, x menos x0 más c sub 2, x menos x0, luego tenemos x menos x0, va dos veces, luego tenemos x menos x0, x menos x0 y luego x menos x1. ¿Okay? Bueno, ¿quiénes son estos elementos? 0 es el que está acá en rojo, luego tengo 1, luego tengo el 2 y luego tengo este 1, ¿verdad? Entonces, al hacer el producto, esto sí lo tenemos que hacer, ¿verdad? Me quedaría 1 por x menos 0, esto me queda x, es esta x que está acá. Lo mismo tenemos acá, observen, me quedaría 2x cuadrado, y aquí me quedaría 1 por x menos x por x menos 1. Entonces, al desarrollar todo el producto, aquí me queda x al cubo más x cuadrado más x.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con eso, qué es lo que vamos a hacer con respecto a los polinomios de Hermite. ¿Alguna duda que tengan, alguna inquietud con respecto a esta parte? Si se fijan, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos la función, tenemos sus derivadas, no conocemos los elementos de la, como tal, el polinomio de la función, pero sí tenemos la función evaluada en un punto y también tenemos esa función derivada, la función derivada de la función original evaluada también en diferentes puntos. Ahora la idea es tratar de encontrar una función que me describa el comportamiento de esa derivada y de esa función original, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando el polinomio de Hermite o la aproximación de Hermite. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas con eso? No. ¿Todo bien? Bueno, continuemos y veamos siguiente ejemplo. Esta es una aplicación. Bueno, observen, hay algunas cosas que no se nos dicen, pero pues por los conocimientos que ya tenemos de cálculo o de álgebra, pues podemos denotar algunos elementos. Vaya, observen que cuando tenemos un punto máximo, allí, ¿qué pasa con la derivada? Bueno, la derivada en un punto de esa función, un punto C, vale 0. ¿Sí? ¿Por qué vale 0? Pues porque hasta ahí, siempre cuando nosotros tenemos algo así, cuando es un mínimo o cuando es un máximo, en su derivada vale 0. ¿Ok? Entonces, no sé quién es ese valor, pero sí yo sé que vale 0. Y otra cosa, también vemos que crece y decrece, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa acá? La derivada, hasta aquí, bueno, de aquí en adelante, esa derivada, pues, ella es negativa. ¿Okay? Esa derivada va a ser negativa. Entonces, miren qué es lo que tenemos. Además, hay un punto A. Bueno, denominamos ese punto A como 0,0. Y también tenemos un punto C, en donde en ese punto C tenemos un valor de 2. Ahí hay un valor de 2. Ese valorcito de 2 y además sabemos que la función evaluada en 2 vale 4. Son elementos que nos proporciona el problema, ¿no? Entonces tenemos el punto 0,0 y también tenemos el otro punto 2,4, ¿sí? ¿Qué más conocemos de la derivada? Pues sabemos que en 2, ¿sí? La derivada en 2 vale 0. Por lo que acabamos de decir, pues es un máximo ahí. Entonces la derivada en un punto máximo vale 0. Si fuese un mínimo de igual forma, pues también valdría 0. Y la derivada en 0 no la conocemos, ¿no? Solo sabemos que es negativo. La derivada en el primer punto sabemos que es negativo. No sé si todo bien hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta con eso hasta ahí? Aquí me dice, miren, tengo 2 metros en la pared de contacto en X y eso pues tiene el punto más alto que es 4, ¿verdad? Y nos está dando los elementos. Bueno, observan los elementos que tenemos. Tenemos los valores en 0 vale 0. Luego tenemos x1, x1. Bueno, ¿por qué no utilizamos 2 veces ahora el valorcito de x sub 0? Pues porque no tenemos el siguiente valor de la derivada. Solo tenemos un valor de la derivada. Entonces, pues no lo podríamos encontrar. ¿Ok? Entonces tenemos el valor x1, x0. Bueno, la función evaluada en x0 ya vimos vale 0. Miren, la función evaluada, aquí tengo x0, su función evaluada en x0 vale 0. ¿Sí? Entonces tenemos acá x0, x1, x1. ¿Sí? La función evaluada en x1 o la función evaluada en 2, que es lo mismo, vale 4. Ahora tenemos las primeras diferencias divididas, que es la función evaluada en x1, ¿sí? Que vale 4, 4 menos 0 sobre, bueno, 4 menos 0, eso es 4 en el numerador, y en el denominador me quedaría 2 menos 0, eso es 2, entonces 4 entre 2, eso vale 2. ¿Okay?
Y por otro lado tenemos la diferencia dividida para x1, que es la derivada en x1, ¿sí? Que es el valor que conocemos que vale 0. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esos elementos, podemos calcular la siguiente diferencia dividida, que es x0, x1, que es f de x1, que es este, menos f de x0, x1. ¿Sí? Que es x0, x1. Sobre x1 menos x0. Entonces tenemos ahí los elementos. De igual forma tendremos acá, en el numerador sería 0 menos 2, eso es igual a menos 2, y en el denominador tendríamos x1 menos x0, que sería 2 menos 0, sería 2 menos 0. Entonces eso sería 2 menos 0 es 2, por lo tanto sería menos 2 entre 2, esto es menos 1. Y es el valor que tenemos ahí. ¿Okay? Entonces, de esa forma, pues completamos la diferencia, esa diferencia dividida. Entonces observe, aquí tengo el polinomio de Hermite, que va a ser el C sub 0 es este, el C sub 1 es este, el C sub 2 es este, me queda 0, más 2 veces 2x menos 0. Bueno, ¿por qué se tomó una vez ahora x0? Porque solo está una vez, ¿sí? Aquí tengo el siguiente, que es menos C sub 2, que es este valor, por x0 menos x1. ¿Okay? Entonces, de esa forma, pues tenemos ese polinomio y pues cabe mencionar, acuérdense de que esta es una parábola, esta o una expresión cuadrática, y por lo tanto, pues al resolver esta expresión me quedaría menos x cuadrado más 4x, ¿verdad? Bueno, de aquí sale x por menos 2, eso es menos 2 bueno, menos por x es menos x cuadrado, y luego me queda menos por menos 2, eso es menos 2 por una de las x. Al efectuar esa operación, pues me queda ahí 4x, y de esa forma tenemos ese polinomio, ¿verdad? El polinomio p de x igual a menos x cuadrado más 4. Ese es el polinomio que me describe esta curva que está aquí, ¿verdad? Aquí se puede verificar, ¿verdad? Se puede comprobar. ¿Cómo lo hacemos? Pues evaluando en la función, si tenemos p de x igual a menos x cuadrado más 4x, si yo evalúo en x sub 0 igual a 0, sería 0.
¿sí? Si yo evalúo la derivada, de ese polinomio, bueno, la derivada de x sería menos 2x más 4, su derivada. Entonces, ¿quién sería la derivada evaluada en 2? Observen, si yo evalúo en 2 me quedaría menos 2 por 2 más 4 y esto vale 0. ¿Sí? Es la derivada que tenemos ahí. Veamos de igual forma, pues, cómo encontramos el ángulo. Vaya, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? La derivada de menos 2x sub b más 4 debe ser igual a menos 2,5. Pues porque cuando nosotros encontramos la derivada, acuérdense que la derivada es la pendiente de una recta en un determinado punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos la pendiente, en realidad estamos encontrando la pendiente de esta, pero la pendiente ya la tenemos, vale 2,5. Ahora, ¿por qué la colocamos negativa? Porque aquí tenemos esta recta, mire, y esta recta, pues, siempre que tiene pendiente negativa está descrita de esta forma, ¿sí? Entonces, la pendiente es menos 2,5, por eso es negativo. Pero entonces al evaluar en la función, bueno, al igualar esta expresión y tenemos menos 2 x de b, o sea, el valor de x que le corresponde a este b, más 4, esto es igual a tener menos 2,5, ya les mencionaba por qué, me queda negativo ese valor. Entonces aquí tenemos menos 2, el valor de x para b es igual a menos 2,5 menos 4, x sub b es igual a menos 2,5 menos 4, eso es menos 6,5, menos 6,5, y aquí me queda entre menos 2. Y queda el valor, ¿verdad?, de x sub b, que es igual a 2,4375. Es el valor que tenemos ahí para x. Perdón, el valor para x sub b, que es 3,25, ¿verdad? Que es ese valorcito de x sub b cuando dividimos menos 6,5 entre 2. Ahora, ¿cómo encuentro el valor para y? Solo lo sustituimos en la función. ¿En cuál función? Pues en la función original, ¿no? Entonces, si sustituimos 3,25 al cuadrado, en la función original, al cuadrado, 4 por 3,25 y me da 2,4375. Es decir que, dado que después de que ustedes encuentren ese valorcito de x sub p, que es 3,25, entonces hay que evaluar, como tengo p de x igual a menos x cuadrado más 4x, entonces hay que evaluar p de 3,25 aquí,
y tengo menos 3.25 al cuadrado más 4 veces x, y la x es 4 por 3.25, ¿sí? Entonces me quedaría aquí el valor de 2.4375. Entonces esto es P de 3.25. Entonces de esa forma encontramos el valor de x y de y para el punto B. ¿Ok? Y por último, pues necesitamos encontrar ese ángulo que me dicen, ¿verdad? Pues nos pide también que encontremos ese ángulo, ¿verdad? Bueno, la derivada evaluada en 0. Pero la derivada evaluada en 0 vale 4, ¿sí? Si evaluamos P' de 0, esto es igual a tener menos 2 por 0 más 4, ¿sí? Es esta expresión evaluada en 0 y solo me queda que esto vale 4. Entonces, la derivada evaluada en 0 vale 4. Pero como ya dijimos que la derivada es igual a la tangente, entonces la tangente del ángulo que tenemos ahí, la tangente de alfa, va a ser igual a 4. O sea, esto. Y entonces de ahí despejamos, ¿verdad? Entonces de ahí que la tangente inversa o el arco tangente de alfa, bueno, la tangente inversa de 4 es igual a alfa. Y la tangente inversa de alfa es igual a 76 grados aproximadamente. Entonces, de esa forma encontramos el ángulo, encontramos la función aproximada, ¿verdad? Bueno, y esto es un ejemplo práctico. Si ustedes observan, pues aquí necesitábamos encontrar esa curva, el punto que correspondía a esa curva, utilizando pues esa interpolación de Hermite. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, alguna duda que tengan hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud que tengan con respecto a esta parte? Respecto a la interpolación de Hermite. ¿Todo bien? William, Ronnie, Marey. Todo bien, todo bien. Todo bien. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita con respecto a los polinomios de Hermite. Y como les digo, les voy a subir un documento para que ustedes